Estás escuchando Animalitos y Plantas del Podcast, una producción de Virus Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 14, un episodio bastante sorprendente, diría yo. ¿De qué se trató, mi estimada Romy? En este episodio hablaremos sobre uno de los animales más adorables del planeta, los pingüinos, pero que gracias a Sofía ahora sé que guardan un privado y sucio secreto. Acompáñenos a descubrir cuál es. Espero que lo disfruten. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas del Podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 14 de Animalitos y Plantitas. ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay de nuevo? Hola, Sofía. Yo muy bien. Qué lindo verte después de hace mucho tiempo. Sí, Porque ya hemos lo estado sé. súper ocupadas, ¿o no? Muy ocupadas, muy ocupadas. Le decía a Romy en el primer intento de grabación de este podcast que la semana pasada y la anterior a esa fueron semanas muy estresantes. Estuve muy presionada. Entonces, por eso no ha habido tanto material, pero ahí viene, ahorita estamos muy contentas, entonces... Pero creo vale que la espera. Miren, creo que este episodio les va a gustar, entonces ya verán por qué. Entonces, Romy, ¿ya estás lista para un episodio nuevo? Soy más que lista. Muy Por bien. segunda vez. Por segunda vez. No, es que miren, corté la inspiración, pero No, ahí no, va. acá queda inspiración, no te preocupes. Entonces, fíjate, mi estimada Romy, que el día de hoy te voy a quitar la venda de los ojos sobre otro animalito que es considerado muy adorable y muy carismático, los pingüinos. Y vamos a ver por qué. Ajá. Spoiler alert de todo esto, hasta yo estoy, miren, impactada. Quedé impactada de lo que supe y de lo que sé sobre los Y para que adorables Sofía pingüinos. esté impactada, O ni con los sea, pandas estaba no, impactada. O no, o sea, sea, ya yo me con puedo los panas dije. imaginar. Entonces, Eso es, sí. antes de empezar, Romy, la pregunta aquí es, quiero que me digas, de manera general, ¿qué piensas sobre los pingüinos? Los pingüinos son adorables, los amo. Tengo una versión romántica de ellos, teniendo a su pareja monógama por siempre. Entonces, yo creo que no me puede sacar la venda que tengo en los ojos. Ok, voy a estar a punto de destruir todo porque, oh, Romy, qué muchachita tan Ay, ilusa. no. Es una muchachita Dios muy ilusa. mío. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Pero ahí te va. Estoy preparada. La evolución ha hecho un espléndido trabajo equipando al pingüino para una vida persiguiendo peces en el mar helado, pero la biología de las aves exige que vuelvan a tierra firme para poner huevos y criar a sus polluelos. Para adaptarse a la vida en el hielo marino, donde generalmente los vemos, los pingüinos están construidos como una especie de termo, pero no todos los pingüinos se pasan la vida patinando sobre el hielo. La mitad de las especies existentes habitan en climas mucho más cálidos, tan al norte como el Ecuador. Para los pingüinos que habitan en lugares más tropicales, pasearse con un traje de neopreno de plumas gruesas puede ser un deporte un tanto peligroso. Estas aves han desarrollado estrategias creativas para evitar cocinarse en el sol. Algunas especies se quedan jadeando como perros y otras se ven obligadas a buscar la sombra, como por ejemplo los pingüinos de ojos amarillos que recorren más de 800 metros en tierra, lo que es toda una maratón para esas pequeñas piernitas, pero esto lo hacen para criar a sus polluelos en la selva neozelandesa. Ay, me imaginé las piernitas Y lo y hacen me dio adorable. ternura. Dios mío. Me dio ternura, pero luego ya se te va a quitar la ternura. Dios mío, ya. Los pingüinos de los Galápagos evitan el brutal sol ecuatorial anidando en grietas de aspecto incómodo de la roca de lava costera. Podría decirse que los pingüinos de Humboldt la tienen aún peor. Al vivir en la estéril costa de Perú, se ven obligados a improvisar la sombra tallando castillos con montones de su propia caca. Los pingüinos hada resolvieron el problema evitando el sol por completo y volviéndose nocturnos. Si has visto a los pingüinos de Humboldt, yo necesito saber eso. He visto los pingüinos de Humboldt acá, ¿qué será? A 2 horas de Lima, donde vivo la ciudad. La cosa, ¿cómo dijiste? Árida, qué horrible. ¿Ya? Te vas 2 horas abajo y ahí hay una isla, Islas Ballestas, que son
hermosas. Los pingüinos ahí están con los lobos marinos y todo. Pero también he visto a los pingüinos hada en Australia. Y esos son los más hermosos, o sea, son mucho más hermosos solamente porque son más tiernos y chiquititos. Y como tú dices, son nocturnos, pues. Mira, yo nunca he visto un pingüino en vivo, entonces ahí sí ya me tienes en ventaja. vivo. ¿No ha sido el zoológico? No hay, bueno, cuando he ido al zoológico no había. Y cuando fui, claro. mira, la vez que fui y sí había pingüinos, no compré el pase para ver pingüinos, entonces no entré. Sí, no, me imagino porque tienen que tener otro clima y todo. Mira, es otra cosita ya a la bucket list. Llevar a Sofía a ver pingüinos. Sí. Ok, ya. Muy bien. Los pingüinos de hadas son tiernos. Los fairy penguins. Ay, qué hermoso. Ya, sigue. No, si miren, querido público que nos escucha, si dejo a Romy, se va como 40 minutos diciendo, ¡ay, qué adorables! ¡Qué hermoso! Pero no más con los pingüinos, con todo. Así es ella. Sí, es verdad. Ya, bueno. Pero te voy a llevar a las islas Ballestas para que veas a los lobos marinos y a los pingüinitos. Apreciaría, gracias, muy amable. Melbourne, la costa meridional de Australia. Ay, o sea, es que no puedo mencionar algo sin que Romy diga, ay, ya fui ahí. Yo no, Romy. No. Y que ahí son los pingüinitos, ya tú siete. Alberga varias colonias de pingüinos hada. No, mira, ¿sabes qué, Romina? Tú cuenta la historia. Ya, yo ya me voy a este podcast. Tú cuenta y después yo digo de eso. Con casi 30 centímetros de altura, altísimos, son los pingüinos más pequeños del planeta y los que más seguidores tienen. Los turistas acuden a Phillip Island para observar a estos pequeños pingüinos desde la década de 1920, donde se puede presenciar el famoso desfile de pingüinos de la isla, un carnaval nocturno en el que los diminutos pájaros se tambalean por la playa, desde el oleaje hasta sus madrigueras de arena en cuanto se pone el sol. Es verdad. ¿No tienes nada que comentar? No, que sí, que es hermoso porque los turistas, o sea, yo, tienes que, o sea, claro, tienes el muelle, pues, ¿no? Entonces todo el mundo va al muelle esperando antes del atardecer para sentarte, agarrar un puesto para sentarte y poder ver a los pingüinitos venir. Entonces tienes a cientos de turistas solamente así viendo el sunset y viendo los pingüinitos. O sea, demasiado romántico, y esperando ver a los bebitos así como que por las rocas así subiendo. Precioso, Sofi. Suena como un bonito date. ¿Qué vamos a ir a hacer? Ver pingüinos en el atardecer. ¿No? Obvio. Y dice la leyenda que ahí pues está el pingüino que siempre va a buscar a su novia, que, ¿no? O sea, ya peor que eso, ya, o sea, ¿para qué? Bueno, sigamos creyendo lo que dice Romina porque es una muchachita ilusa, pero bueno. Te lo juro. El caminar absurdo de los pingüinos es bastante engañoso. Esas patas rígidas que se ven tan incómodas desplazándose en tierra actúan como un timón bajo el agua, lo que permite a los pingüinos hacer giros cerrados a velocidades de más de 48 kilómetros por hora. Son los más rápidos y los que más profundidad alcanzan de todas las aves. De hecho, los pingüinos emperador pueden alcanzar profundidades de más de 518 metros. Estas aves marinas pasan el 80% de su vida como depredadores escurridizos, pero solo llegamos a ver el 20% que pasan tambaleándose en tierra como si fueran Charles Chaplin. Ver a los pingüinos tropezar siendo muy inútiles en tierra es como ver a los mejores atletas del mundo tropezar en la oscuridad y no darse cuenta de lo que son capaces. Los músculos que controlan las patas de los pingüinos tienen que mantenerse calientes para funcionar, por lo que están ocultos bajo las plumas de la pata del pingüino. Manejan sus extremidades mediante un sistema de poleas a distancia que es tan eficiente como el funcionamiento de un títere y que le da al pingüino su característico bamboleo. Este estrafalario acto de patetismo nos ha hecho perder de vista la verdadera historia del pingüino. El primer pingüino descrito por los europeos no era un pingüino, era una gran alca. Para ser justos con el capitán del siglo XVI que metió la pata, la identificación física de una gran alca se acerca bastante a la de un pingüino. Son aves similares, gordas, no voladoras y de color blanco y negro, que habitan grandes colonias en islas rocosas aisladas, aunque en el polo opuesto, el hemisferio norte, y compartían otra característica crucial, eran muy fáciles de capturar. De hecho, y ya están extintas, ¿eh? Sí, ajá. De hecho, estas aves corpulentas se convirtieron en una bendición para los marineros hambrientos. Escribió Sir Francis Drake sobre una isla en el estrecho de Magallanes donde había matado 3,000 aves que no podían volar y que eran del tamaño de los gansos. Tal era su importancia para la supervivencia de los hombres en el mar que las míticas islas de los pingüinos aparecían en los mapas como un tesoro enterrado. A partir de la época de Drake, la palabra pingüino se utilizó para designar a los platillos preparados de pato,
independientemente de que se encontraran en islas del hemisferio norte o del sur. Según los conocedores, estos pingüinos sabían a pescado si se cocinaban con su grasa. Si se les quitaba la grasa, su carne, quizás con un poco de imaginación, podía pasar por carne de res. Lo dudo bastante. Además, tenían la novedad de que sus cuerpos grasos se podían hacer como barbacoa. Un hábil marinero escribió en 1794: se lleva una tetera en la que se introducen 1 o 2 pingüinos. Se enciende un fuego debajo de ella, y este fuego se hace con los propios pingüinos. Sus cuerpos, al ser grasosos, pronto producen una llama, porque no hay madera en la isla. Mira, esto nada más porque no era México, pero te aseguro que si esto hubiera pasado en México, te aseguro que sí se los comían y además los preparábamos en tamales, because Mexicans. A pesar de su forma y tal vez de su sabor, las alcas forman parte de una familia de aves completamente diferente, más relacionada con los araos y los frailecillos que con los pingüinos. Ay, de hecho los frailecillos están bien chidos. Pero escúchame, se ven bravazos y parecen pingüinos completamente. Sin embargo, sus similitudes son un gran ejemplo de evolución convergente. Es decir, cuando dos grupos de animales muy diferentes y no relacionados evolucionan hacia la misma solución de un dilema de supervivencia. En este caso, ambas aves evolucionaron para nadar y alimentarse de peces pequeños y criaturas marinas. Abandonaron las grandes y frágiles alas y los cuerpos ligeros que favorecen el vuelo convencional para convertirse en balas de grasa con aletas cortas y poderosas, y cuerpos delgados y aerodinámicos, una forma tan eficaz que nada diseñado por los humanos ha logrado superar el bajo coeficiente de resistencia del pingüino. Totalmente cierto. También desarrollaron el mismo smoking para camuflarse. Su vientre blanco los disfraza de los depredadores y de las presas que miran hacia la superficie del agua blanqueada por el sol. Y su espalda negra los oculta de los depredadores de arriba contra las profundidades turbias de abajo. Añade esto los mismos pies palmeados y las cortas patas que menean tan ineficazmente en tierra. Puedes ver cómo pueden surgir errores, especialmente entre los marineros semidelirantes de hambre. Entonces, mira, si yo fuera un navegante, un pirata, whatever, estoy en el mar, tengo muchísima hambre, yo veo algo blanco y negro. Te comes el pájaro. ¿Y tú qué dices? ¿Una monja? No, dices un pingüino, me estoy muriendo. Me lo como, sí, es totalmente cierto. Pero es lo que tú dices sobre, claro, están camuflados, esa parte negra atrás y todo eso, lo ves en todos los tipos de animales que viven en la parte de superficie del mar, ¿no? Como entonces, las medusitas y todo eso tienen la parte azul, ¿no? Y tiene bastante sentido, entonces dices, eso es algo como una evolución inteligente, que me parece decirlo, increíble, para protegerse. Porque sí, mira, así que digan, ay, cómo se defienden los pingüinos con sus garras, pues no. Entonces, no, volvemos al mismo dilema de los... Son adorables. Perezosos, ajá. Según yo, Romy, pero bueno. Las alcas mayores fueron bautizadas de forma un tanto inútil, como pingüinos impenis. ¿Qué significa pingüinos sin plumas? Y pues no son pingüinos. Este nombre inapropiado no sirvió para calmar la confusión entre las dos aves marinas monógramas que se prolongó durante siglos. Esto molestó tanto a Georges-Louis Leclerc de Buffon, volvemos a escuchar a este señor, que propuso cambiar el nombre del pingüino. El aristócrata francés podía haber optado por pies de trasero, es una traducción directa de arse feet. Entonces, más bonita la traducción. Que era el apelativo adoptado por algunos marineros tras ver a las aves nadar con las patas por detrás. Pero, por razón que él mismo conoce, se decidió por manchot o manco en francés. Como el pingüino, al igual que todas las aves, tiene dos alas o brazos bien diferenciados. El nombre no pegó, o sea, por suerte para el conde, aunque no para las aves, las alcas se extinguieron, lo que puso fin a su pingüinera personal. Pero la confusión sobre qué tipo de animal era el pingüino continuó. Algunos de los primeros exploradores pensaban que era parte ave y parte pez. Otros lo veían como una especie de eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Después de haber pasado muchas horas admirando sus peculiares patas de reptil que parecen haber sido robadas a un cocodrilo, puede entender por qué. Pero esto resultó ser un error sorprendentemente peligroso. El principal artífice de la teoría fue el explorador polar Edward A. Wilson, que había servido como ornitólogo en la famosa expedición del capitán Robert Falcon Scott a la Antártida en el Discovery en 1901. Edward Wilson fue un pionero muy respetado en la investigación de los pingüinos, cuyas observaciones ayudaron a descifrar el misterio del poco envidiable ciclo reproductivo del emperador, en el que el macho supera el brutal invierno antártico con un huevo en los pies y sin nada que comer, mientras que la hembra, con sus reservas peligrosamente agotadas por la puesta de huevos, pasa 2 meses atiborrándose de peces en el mar.
El macho y la hembra se turnan entonces para criar el polluelo y alimentarse. Un relevo de extrema resistencia que Wilson describió como excéntrico. Si hubiera Relationship goals. Si hubiera sido Romy, no. ella hubiera dicho adorable. Adorable. Ya, Sofi, tengo una pregunta. Si habrías vivido en los 1800 y te habrían dado la oportunidad de hacer esas expediciones a la Antártida, ¿habrías sido o no? Yo sé la respuesta. Seguramente sí. Mira, en 1800 no había mucho que hacer, no había internet, ni nada. La respuesta es sí. Sí, sí iría. ¿Qué? Si me haces la misma pregunta ahorita, ajá, depende de muchas cosas. O sea, tendría que hacerlo con un propósito, tendría que hacerlo con un muy y buen acuérdate budget. que es como no sabes si es que vas a regresar. Ay, X, era 1800. Igual me voy a morir a los 30. Claro que voy. Es verdad, completamente cierto. Esa es la respuesta. ¿Me muero en una expedición super cool con pingüinos o me muero de... sin tener social media para contar tu experiencia? No Nadie va a saber. No importa. Creía que el emperador era una especie relicta cuyos huevos guardaban el secreto de su evolución. En su informe sobre la misión en la Antártica declaró: la posibilidad de que tengamos en el pingüino emperador la aproximación más cercana a una forma primitiva, no solo de pingüino, sino de ave, hace que la futura elaboración de su embriología sea un asunto de la mayor importancia posible. Wilson creía que el huevo del pingüino emperador sería una máquina de tiempo que lo transportaría a etapas de transición perdidas en la evolución de los reptiles a las aves. La primera ave, el Archaeopteryx, tenía dientes, explicó Wilson en una conferencia sobre pingüinos en 1911. Uno espera encontrar dientes reales en el embrión del pingüino emperador, aunque no hay ninguno en el ave adulta. Wilson también debería ver si las papilas que se desarrollan en las plumas de los pingüinos correspondían con las que se convierten en las escamas de los reptiles. Esto ocurría justo 50 años después de que se publicara por primera vez la impactante teoría de la selección natural de Darwin. Wilson esperaba que el huevo de un emperador fuera justo lo que necesitaba para aplastar a los detractores y demostrar que la teoría de Darwin era cierta. Mira, tan es cierta, o al menos nadie ha podido desmontarla, entonces... No, me parece una buena teoría pensar, o sea, iban por buen camino en el sentido de curiosidad de qué son estas aves, o sea, que kudos to them. De alguna manera consiguió convencer al capitán Scott de que su descabellada misión debía ser parte esencial de los esfuerzos científicos de la segunda expedición antártica del explorador. Así, en junio de 1911, Wilson, Henry Beardy Bowers y Apsley Cherry emprendieron una cruzada para encontrar dientes de dinosaurio perdidos en un huevo de emperador en los confines de la Tierra. Increíble. Su viaje de... Ahí habría estado yo como mensa. Ajá, cosa que yo no dije nada. Su viaje de 124 millas desde el campamento base fue acuñado posteriormente como el peor viaje del mundo. Por eso te digo, no hables antes de tiempo. Y yo como mensa. Por Cherry, su único superviviente. Ese habría sido yo, pues. Esta. Y no exagérate, mira... Ok. Mira, ya, ¿por qué sobrevivió? Ya, y cuéntanos, está bien. Estoy intrigada. Voy a decir, Romy, te tengo fe, pero no sé qué tanta fe te tengo. pero no. Ok. Y no exageraba. Su inquebrantable libro de memorias del mismo título relata todo el horror de esa nefasta búsqueda de huevos. O sea, imagínate, es el 1900 tanto, voy a ir a una expedición, convenzo a este señor de que me deje ir, junto a mi grupo de 3 personas, y me voy a buscar huevos, o sea, huevos, no pingüinos, huevos. Escúchame, eso me suena súper lo que hemos estado haciendo ese fin de semana, en Semana Santa, la búsqueda de huevos el domingo. O sea, tan diferente tampoco, ¿ah? Los errores se repiten una y otra vez. Exactamente. Tan horrible fue que cuando llegaron a su meta, Cherry había perdido la voluntad de ir más lejos. El congelado trío se vio obligado a avanzar, trepando por acantilados de hielo de casi 60 metros en completa oscuridad para llegar a la colonia, pero los pingüinos no estaban precisamente contentos de verlos. Los perturbados emperadores armaron un tremendo alboroto, trompeteando con sus curiosas voces. Los exploradores arrancaron 5 huevos de entre las patas de los alborotados pingüinos y despellejaron algunas de las aves para obtener su grasa. No. Pero espérate, pero antes de que pudieran decir misión cumplida, su suerte cambió. Qué bien. El grupo... Mentira. Romina, eres una persona horrible. Pues es que
Despellejar no, ya. Ni sigamos. yo me atrevía tanto. Mentira, no, ya, sigamos. El grupo se perdió, Ay, buscando a pobres. tientas en la oscuridad para localizar su rastro. Los dedos congelados de Cherry dejaron caer 2 de los huevos. O sea, traían 5, dejó caer 2. Por alguna casualidad, los exploradores encontraron el camino de vuelta a su campamento al pie del bien llamado Monte del Terror. A ver, es lo que yo no entiendo. O sea, si algo se llama Monte del Terror, Laguna Muerte, la montaña de las almas perdidas. Es que, pues, Sofi, recién le pusieron Monte del Terror después de que murieron en el Monte del Terror. Yo no voy ahí, o sea. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? E inmediatamente se pusieron a intentar entrar en calor. Era la víspera del cumpleaños de Wilson. Yo imagino. ¿Es el día después de mañana? Encendieron la estufa de grasa de pingüino, pero como si los pájaros quisieran vengarse, una mancha de aceite hirviendo o de grasa hirviendo le cayó en el ojo a Bill. Wilson quedó ciego y permaneció toda la noche con mucho dolor. No te puedo creer. Bueno, el karma, pues quería meter a los pingüinitos ahí, ya, pues ya, decayó. Okay, entonces, ahí te va. Pero lo peor estaba por llegar. Ah, ya. Uh-huh. Una furiosa tormenta, como si el mundo tuviera un ataque de histeria, hizo volar su tienda y la mayoría de sus provisiones. El trío se vio obligado a instalarse en un refugio improvisado con un techo de lona. Los 3 pasaron el cumpleaños de Wilson cara a cara con la muerte, sin comida ni fuego. Se acurrucaron en sus sacos de dormir mientras golpeaban de vez en cuando al cumpleañero para comprobar si daba señales de vida. ¡Feliz cumpleaños! Ahí lo que tienen que hacer, como hemos aprendido en el día después de mañana, que se saquen la ropa para darse calor mutuo. Pero no sabían, no habían visto el día después de mañana. O no. Bueno, no sabemos, era su cumpleaños, quién sabe, no sé. Los 3 hombres regresaron tambaleándose al campamento base el 1 de agosto de 1911. Sus ropas congeladas tuvieron que ser cortadas de sus cuerpos y sus dedos estaban prácticamente muertos. Parecía que habían envejecido 30 años en las 5 semanas transcurridas desde el inicio de su pequeña expedición para recoger huevos. Cherry nunca se recuperó psicológicamente y tuvo que luchar contra el trastorno de estrés postraumático durante el resto de su vida. Wilson y Bowers se recuperaron de alguna manera. Esto solo les trajo peor suerte, ya que les permitió unirse al condenado viaje polar de Scott. Ambos hombres perecieron junto al resto del grupo en el viaje de regreso del Polo Sur, dejando a Cherry como el único guardián de los 3 preciados huevos de emperador y los honores asociados a la ciencia evolutiva. No te puedo creer. Por Ni eso una dicen, mención honrosa para ellos. Por eso dicen que los hombres viven menos que las mujeres. A ver. Exacto. Por mensos. O sea, te acabas de ir a un viaje. Estuviste muy cerca de que te murieras. Oye, tenemos otro viaje. ¿Quieres ir? ¡Claro! El espíritu aventurero. ¿Qué te pasa? Ya, o sea, le dieron una oportunidad la primera vez y ya la segunda. Ya la segunda dijo el Señor Jesucristo. No, selección natural. Selección natural fue el que hizo la obra. Bueno, el Señor Jesucristo y Darwin. Y Darwin, ahí. Dijo, vámonos. Cherry se tomó muy en serio su responsabilidad como custodio de los huevos sagrados. Cuando volvió a Londres, los entregó personalmente en el Museo de Historia Natural de South Kensington. Es posible que esperara una bienvenida de héroe. En lugar de ello, fue recibido por un funcionario subalterno que no mostró ningún interés en los especímenes y le dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿O qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Esto no es una huevería, o sea, aquí no recibimos tus huevos, o sea, thank you, but no. Qué pena. Cherry escribió más tarde al museo para quejarse de su recepción. Entregué personalmente a su museo los embriones del cabo Crozier, que estuvieron a punto de costar la vida de 3 hombres y la salud de uno de ellos, y su representante ni siquiera me dio las gracias. Habiendo perdido los dientes, las uñas de los pies y gran parte de su cordura a manos de los pingüinos, se podría perdonar que el explorador polar albergara cierto resentimiento hacia ellos. O sea, imagínate, ya los odio y todo. Eso pasa bastante con el mundo científico hoy en día. Pero, ahí te va, sin embargo, Cherry se mantuvo encantado. Sus escritos no destilan más que calidad y respeto por estas aves. Ay, el pingüino de Adelia tiene una vida dura y el pingüino emperador una vida horrible, señala al final de sus tumultuosas memorias. Los científicos más serios del siglo XVIII, que escribían a la Royal Society,
se deshacían en elogios sobre cómo el ave marina tenía a primera vista el aspecto de un niño que se pasea con un babero y un delantal. No Incluso los marineros del siglo XVII, que capturaban pingüinos para comérselos, estaban encantados por cómo se mantienen erguidos como pequeños niños con delantales blancos. Al igual que el panda, el pingüino parece imitar los primeros pasos de un niño pequeño y desencadena nuestro deseo innato de crianza. Ya se acuerdan del episodio de los pandas, de que despertaba ese como instinto materno de cuidar cosas, ¿no? Ajá. Si a esto le añadimos una vida sufrida en el límite de la existencia y una aptitud natural para la comedia física, tenemos la receta para el superestrellato antropomórfico. La potente mezcla hizo que los primeros pingüinos que salieron de la Antártida tuvieran un éxito inmediato. The Times informó en 1865 sobre los pingüinos del zoológico de Regent's Park de Londres, que deleitaron y agradaron al público con "son unos ridículos", y esto los convirtió en estrellas de la imagen en movimiento desde el momento en que se inventó. Los Charlie Chaplin del reino animal eran el material perfecto para los libros infantiles. Su traje blanco y negro, naturalmente icónico, era el sueño de las agencias de publicidad. Los logotipos de los pingüinos los adornaban todo, desde libros hasta las latas de galleta. O sea, llegó un momento que se en volvieron más populares. 1865 súper populares. Y qué raro, ¿no? Otro animal blanco y negro. Las aves fueron incluso adoptadas por la derecha religiosa estadounidense como un dechado de valores familiares cristianos, gracias al documental ganador de un Oscar en 2005, La Marcha de los Pingüinos. Ajá, ¿sí la viste? Claro, ajá, sí, es tremendo. ¿Qué les puedo decir? El DVD, digo, más bien, la película la tengo en DVD, y es uno de los documentales más preciosos que yo he visto desde mi juventud. Ajá. La 1 está muy bonita, la 2 no la vean. Aburridísima. No sabía que había la 2. Está muy aburrida, ¿no? Ya, entonces mejor que no la vea esto. Entonces, la película se trata del viaje de una familia para traer la vida como a un mundo nuevo. En el lugar más duro de la tierra, el amor encuentra un camino, ¿no? Una cosa. Por eso estoy diciendo. Entonó la voz de Morgan Freeman sobre una serie de tomas de una pareja de pingüinos emperadores de aspecto perfecto, cuidando de su esponjoso polluelo. O sea, lo estoy haciendo la voz más romántica para que se imaginen. A partir de este momento, la película jugó muy rápido con la verdad. La narración del guión interpretó el viaje anual del emperador, impulsado por las hormonas a través de los flujos de hielo para reproducirse como una historia de amor épica. Y por cierto, también algo que tiene que ver mucho en esta historia, para que se vea así como muy romántico, aparte de la enorme edición y el gran trabajo que se hizo, la música. La música es así como, yo en mi mundo rosa, por favor, no me bajen de esta nube. Entonces, es muy bonito. De hecho, si tienen chance, vale. Sí. Pero la respuesta a todo esto es que no es cierto. Pero fue un éxito de taquilla. Los fundamentalistas cristianos se volcaron en el mensaje y consideraron la lucha de los emperadores como una alegoría del esfuerzo espiritual y su comportamiento como un ejemplo para los seres humanos. El crítico de cine conservador, Michael Medved, declaró que La Marcha de los Pingüinos es la película que más apasionadamente afirma normas tradicionales como la monogamia, el sacrificio y la crianza de los hijos. Un grupo llamado 153 How Churches Network organizó un taller de liderazgo sobre La Marcha de los Pingüinos para que sus miembros discutieran el impacto de la película en sus vidas. Algunas de las circunstancias de los pingüinos parecían ser paralelas a las de los cristianos, declaró el organizador. Las iglesias apartaron las salas de cine para sus miembros y en el momento de escribir este artículo, la película sigue siendo el segundo documental más visto de la historia de Estados Unidos. ¿Qué? Intercalándose de forma un tanto rara e incómoda con Fahrenheit 9/11 o Fahrenheit 9/11, de lo de las Torres Gemelas, y Justin Bieber, Never Say Never. Paso ya. Ahí está Estados Unidos para todos ustedes. Los pingüinos pueden ser, en efecto, modelos de comportamiento social, en un sentido literal y biomecánico. Sin embargo, la elección de un ave no voladora y que se alimenta de peces como modelo moral dista mucho de ser ideal.
La mayoría de los pingüinos no solo no defienden los valores familiares cristianos tradicionales, sino que algunas de sus actividades sexuales desafiarían incluso a las comunidades más liberales. Exactamente. Eso sí sabía. Eso está bueno. Para empezar, la mayoría de los pingüinos están lejos de ser monógamos. Y los peores son los pingüinos emperador, ya que un 85% cambia de pareja de un año para otro. Sin embargo, tienen una excusa razonable. ¿Cómo transportan sus huevos de un lado a otro en sus patas? Porque no hay lugar de anidación y por lo tanto no hay punto de encuentro obvio para encontrar una pareja al comienzo de cada temporada de cría. En su lugar, deben intentar localizar a su pareja del año anterior, arrastrando los pies y gritando o haciendo pues su sonido de pingüino. En una fiesta de varios miles de pingüinos, todos vestidos de la misma manera y con una ventana severamente limitada dentro de la cual localizar un compañero, uno puede apreciar que es muy difícil mantenerse fiel. O sea, imagínate, llegas a un lugar. Es impresionante. Todos se ven exactamente igual. Encuéntrate. Y todos gritando de la misma manera. Gritando, ajá. La monogamia, cuando se produce, puede ser un asunto del color del arco iris. En su exhaustivo compendio sobre la homosexualidad animal, titulado Biological Exuberance, el biólogo canadiense Bruce Bangemille informó sobre las parejas del mismo sexo entre los pingüinos de Humboldt. El libro de Bangemille celebra un espectro de liberación sexual natural en más de 450 especies, desde los gorilas hasta los delfines de río, con una afición por masturbarse casualmente en los espiráculos de los demás. Miren, todavía no llegamos a ese episodio, pero cuando escuchen el episodio de los delfines, de los delfines rosados, se van a ir para atrás. Bueno, muchas de sus observaciones habían sido mantenidas en secreto por los zoólogos durante años, ya que no encajaban. ¿Qué? Porque era toda una. Ya que no encajaban en el ordenado pensamiento darwinista. Los incidentes de felación mutua entre orangutanes machos, por ejemplo, fueron explicados por un biólogo mojigato, para no decir otra cosa, un conservador, si lo quieren decir así, como una motivación nutricional más que sexual. Solo recientemente se ha aceptado la diversidad natural del comportamiento sexual en el reino animal, con nuevas teorías sobre cómo estas actividades sexuales disipan la tensión, benefician la crianza de los hijos o simplemente pueden ser muy divertidas. Sí, es verdad. Conste que todo esto lo estoy sacando de un libro, ¿eh? No crean que yo me estoy inventando esto. Todo tiene cita. Del susto se le cayeron los libros. Oye, las parejas de pingüinos del mismo sexo han sido particularmente bien documentadas en los zoológicos y algunas parejas se han hecho famosas. Por ejemplo, Dory y C, dos machos del zoológico de Bremerhaven, en Alemania, han celebrado recientemente su 10º aniversario e incluso han adoptado y criado un polluelo juntos. La celebración de la diversidad sexual por parte de los pingüinos puede no sentar bien a los conservadores cristianos, pero también ha decepcionado a sus defensores más liberales. Roy y Silo, probablemente la pareja gay más famosa del mundo de los pingüinos, inspiraron inclusive un libro infantil que se llama Untango Makes Three, o en español Con Tango Son Tres, muy apreciado por la comunidad LGBT después de que ellos también criaran un polluelo en el zoológico de Central Park de Nueva York. Wow. Plot twist de esta historia. Unos años más tarde, Silo abandonó a su pareja de 6 años y se fugó con una hembra llamada Scrappy. Ahí mismo hay una película. Dios mío. No, pero escúchame, eso también, no sé si has visto en Parks and Recreation, que también pasó lo mismo, que en el zoológico estaban haciéndole una boda a 2 pingüinitos hermosos y después el keeper dice, pero son machos. Entonces yo creo que ahí... Yo creo que de ahí... Se ve en todas partes. De esa historia agarraron para hacer Parks and Recreation. Completamente. Quien parece bravazo. Las tasas de divorcio de los pingüinos tienden a disminuir a medida que se viaja al norte de la Antártida, donde el clima más cálido permite una temporada de reproducción más flexible. Esto hace que la misión de procrear de los pingüinos sea menos apremiante, por lo que pueden dedicar su tiempo a buscar la pareja exitosa del año anterior. Los pingüinos de las Galápagos, que viven tan al norte como el Ecuador, consiguen ser los más fieles,
ya Mira, que el 93% de las parejas se reúnen cada temporada. O sea, estos sí se encuentran. eso, sí, qué bonito. Incluso los pingüinos que parecen permanecer juntos temporada tras temporada pueden no ser tan fieles como parecen. Mm. Casi un tercio de las hembras de pingüinos de Humboldt engañan a sus parejas, a menudo con miembros del mismo sexo. En general, Mira, en general, se pensaba que esta infidelidad femenina aumentaba la fuerza genética de la descendencia, hasta que el doctor Lloyd Spencer Davis de la Universidad de Otago, de Nueva Zelanda, descubrió que sus motivos pueden ser un poco más complicados que eso. Los pingüinos de Adelia son de los únicos animales del planeta que se han dedicado a la prostitución. Voy para allá. pausa así enorme. Pero escúchame, antes de que pases para esto, no Ajá. sé si has visto, hay una foto que ganó en el 2020 un premio así súper grande de dos pingüinitos de hada de Melbourne, de Australia, Ajá. que salen viendo el horizonte, las luces en la noche y como que uno consuela al otro, así como una Ajá. parejita Y hermosa. los dos son Y machos. no, no, son viudos. Entonces Ah, ahí como que te dan la parte del romanticismo, ¿no? Que los dos, hembra y macho, perdieron a sus parejas y después se reencontraron y se están consolando, ¿no? Obviamente que eso es todo una ficción, pero no, ganó como la mejor foto. me encanta Mira, cómo tienes los que ver la humanos foto. nos hacemos nuestras historias de todo, Ah, cuando y yo en la vida la real es así creí. como, Yo, o sea, ahí, no, ponla en tus show notes porque es hermosa esa foto. la voy a buscar. Uh-huh. Pero regresando a la prostitución. ¿Te acuerdas de la prostitución? Es otra cosa. Los pingüinos de Adelia son el clásico pingüino de los dibujos animados, muy bonitos, blancos con negro. Son los que se reproducen más al sur de todas las aves y se reúnen en grandes multitudes al comienzo de cada breve verano para anidar en los bordes de la península antártica. Hacia el Uh-huh. final de la temporada, cuando el tiempo se calienta, existe el peligro de que los sencillos nidos de piedra de los pingüinos se inunden y ahoguen sus huevos en el agua del deshielo, por lo que las hembras tienen que salir a juntar piedritas para elevar sus nidos. Los robos son muy frecuentes, pero las peleas también. Pueden ser sorprendentemente despiadados, picoteándose y golpeándose repetidamente con sus aletas. Si nunca han visto cómo se pelean unos pingüinos, búscanlo en YouTube, porque es algo sorprendente. Chécalo. No, no quiero, no quiero. Algunas hembras escurridizas han aprendido a evitar los golpes de los posesivos propietarios de piedritas, dirigiéndose a los nidos de los machos fracasados que viven en el borde de la colonia. Al no tener obligaciones parentales, están solteros y son libres de ir a cazar piedritas y quitárselas a los demás, porque también están muy desesperados por esparcir su semillita de pingüino. La astuta hembra se acerca a uno de estos machos solitarios con una profunda reverencia y una mirada muy coqueta, como si quisiera copular con él. El macho devuelve la reverencia y se aparta para permitir que la hembra se tumbe en su cara. Es que ¿sabes lo peor? Que he visto que los pingüinitos les dan una piedrita a la hembra. Ahora, Espérate, todavía no llego ahí. yo pensaba que era un regalito, ¿no? Qué lindo, mira, la está cortejando y ahora me estás así tumbando mi idea de hermosa pareja. Ya tú sigue nomás, ya sigue, sigue. La astuta hembra. Lo más gracioso de estos episodios es tu cara. Para que lo vean en YouTube. La astuta hembra se acerca a uno de estos machos solitarios con una profunda reverencia y una mirada muy coqueta, como si quisiera copular con él. El macho devuelve la reverencia y se aparta para permitir que la hembra se tumbe en su castillo de piedras y se prepare para procrear. El sexo es un asunto muy rápido, en el que el inexperto macho suele no atinarle y perder su objetivo. No. Una vez hecho el acto, la hembra vuelve caminando a su nido con una piedra robada en el pico. Sí que pensaba que se lo había regalado. Maldita, se lo Entonces, robó. algunas hembras, especialmente astutas, roban piedras a los machos sin ni siquiera ofrecerles sexo a cambio. Coquetean exactamente igual que les acabo de platicar, solo que se saltan la parte del sexo y se limitan a robarse la piedra. Mejor que hagan eso, mejor que hagan eso. Está bien. Lo curioso es que nunca se vio a los machos oponer resistencia. Aunque algunos hicieron un intento desesperado de reclamar sus derechos conyugales, mientras la hembra se robaba a toda prisa con su botín. Lo más No puedo impactante de creerlo. todo esto es que se tiene un registro de una hembra de pingüino, una pingüinita, Una pingüinita. especialmente eficaz, que se robó 62 piedras en una hora.
¿Qué hablas? Escúchame, ¿puedo ver ese video ahorita? Lo puedo buscar, ¿no? Lo voy a buscar, lo voy a tratar de buscar. No puedo creerlo. Se robó 62 piedras en 1 hora. O sea, ¡lista! ¡Qué capa! ¡Qué capa Qué esa bárbara. pingüinini! Las hembras han aprendido que los machos no son exactamente tontos, sino que están muy desesperados. Tienen grandes nidos de piedra y no tienen mucho que perder. Si hay una posibilidad de que la hembra tenga sexo, entonces vale la pena correr el riesgo. Pueden parecer Ajá. tontos, pero evolutivamente hablando y en el tema de conservación, es un movimiento bastante inteligente. O sea, Claro, si esta lo que viene por quieren mis es, piedras. ¿No? Yo tengo muchas piedras, viene. Puede ser que me dé algo a cambio. ¡Pásale, reina! Aquí están tus piedras. En el mundo real, piedras igual dinero. Entonces, para muchos. Yo no voy a hacer esa comparación. Aquí No. Romina les dice. Mentira, lo pusiste ahí en nuestra imaginación. Los casos de sexo transaccional son sorprendentemente raros en el reino animal y muy discutidos. Es por eso que esa Claro. característica de los pingüinos es como muy sorprendente. Los únicos ejemplos concretos entre los vertebrados de esta acción son los chimpancés, a los que se ha observado intercambiando carne por sexo, y los seres humanos. No, Sofi, ¿cómo crees? Lo que hace que estas hembras de pingüino sean un poco más humanas de lo que deberíamos de esperar. Aunque quizá no de una manera de la derecha cristiana, estaría dispuesta a discutir en la escuela de los domingos. Lo puedes end ahí y episodiazo. Sí, episodiazo. El comportamiento de los machos de Adelia es, sin embargo, aún peor. Todavía no llego ni a lo interesante. Paso. Tan impactante que, de hecho, el Museo de Historia Natural de Londres se negó a compartir con el público el primer relato científico de sus travesuras sexuales. Lo compro. Compro el artículo. Ahí te va. La vida privada de los pingüinos de Adelia se habría perdido para la ciencia de no ser por un descubrimiento casual en 2009 de Douglas Russell, jefe del museo y jefe de la parte donde tienen los huevos de pingüino. Estaba buscando en cajas de documentos antiguos, investigando la malograda segunda expedición de Scott, todo lo que ya les platiqué, cuando dio con un artículo científico de 1915 que le llamó muchísimo la atención. El título era Hábitos sexuales del pingüino de Adelia, pero este artículo tenía escrito en la parte superior no publicar, en letras muy grandes y así en rojo. Esto, por supuesto, despertó inmediatamente su interés. Más interés, exacto. O sea, y de hecho, su interés fue recompensado, por así decirlo. El documento, perdido hace tiempo, era un relato de los Adelia macho teniendo sexo básicamente con todo lo que se moviera y bastantes cosas con las que no. Como pingüinos muertos, ni siquiera frescos, sino reliquias congeladas de la temporada de apareamiento anterior. No puede ser. Los detalles escabrosos... Necrofilia. ¡Espérate! Los detalles escabrosos de esta orgía aviar fueron presentados con horror. Bandas de pingüinos cuyas pasiones parecen haber escapado a su control y cuyos constantes actos de depravación abarcan desde la masturbación, el sexo recreativo, el comportamiento homosexual, hasta la violación en grupo, la necrofilia y la pedofilia. Los polluelos, espérate, te doy Yo acá en shock, sin palabras me quedé. Los polluelos son maltratados sexualmente por estas aves o aves más grandes, incluido uno que lo hizo ante los propios ojos de su padre. Los polluelos extraviados son aplastados y muy a menudo sufren la indignidad y la muerte a manos de estos otros pingüinos. O sea, primero los violan, por así decirlo, y luego los matan. Psicópatas. El autor, el doctor George Murray Levick, fue un famoso pionero de la investigación con pingüinos. Como cirujano y zoólogo a bordo de la segunda expedición de Scott, tuvo el raro privilegio de observar a los pingüinos Adelia en el cabo Adair durante 12 semanas enteras en el verano ártico de 1911 a 1912. Hasta la fecha,
es el único científico que ha pasado toda una temporada de cría estudiando la mayor colonia del mundo. Sus meticulosas observaciones diarias fueron publicadas por el Museo de Historia Natural a su regreso en 1915, bajo el autorizado título de Historia Natural del pingüino de Adelia. Pero las proclividades sexuales más inusuales de los pingüinos no se encuentran en ninguna parte de las páginas de la obra definitiva de Levick. Todo eso lo quitaron. ¿Qué? Russell se preguntó, ¿cómo? ¿Por? Después de indagar bastante, desenterró una nota del entonces guardián de zoología del Museo Natural de Historia Natural al conservador de aves que instruía una conspiración de silencio en torno al secreto sexual de los pingüinos de Adelia. Curiosamente, la nota decía: haremos recortar esto e imprimir algunas copias para nuestro uso. El relato gráfico de Levick sobre el comportamiento sexual de los pingüinos de Adelia era un poco maduro para el gusto del mundo académico post-victoriano. Después de todo, esta era una época en la que la mojigatería dictaba que la comunicación verbal o escrita sobre el sexo o las emociones se redactara en el lenguaje de las flores. Que la palabra pierna, o sea, la palabra pierna era demasiado desnuda para ser utilizada en público y cualquier indicio de homosexualidad era positivamente perverso. Le mostró la pierna, ya. O sea, ya. Los jefes salieron. Decías pierna y tú decías Santo Cristo Redentor que está escuchando. Qué desnudo. Agua bendita para todos. Exactamente. Entonces, los pingüinos pervertidos no era algo para lo que la sociedad educada estuviera preparada. El panfleto circuló en privado. ¿Por qué? Pues bueno, ¿verdad? Como una especie de porno para pingüinos de venta libre. Entre un grupo selecto de compañeros que se consideraban lo suficientemente cultos y discretos como para manejar su contenido gráfico y solo se imprimieron 100. No más. Fanfiction. Mentira. Un trabajo detectivesco posterior descubrió los cuadernos de campo originales de Levick, que expusieron todo al alcance del comportamiento de los Adelia. Sus observaciones iniciales sobre la llegada de los primeros pingüinos a la colonia estaban llenas de asombro, pero después de presenciar los, entre comillas, asombrosos actos de depravación de los pingüinos, empezó a codificar sus observaciones más escabrosas en griego antiguo, un viejo truco de internado para guardar sus secretos. O sea, ya cuando decía es que estos pingüinos ya se están pasando, todo lo escribía en griego antiguo para que la gente no lo entendiera. O sea, hazme el favor. Ajá. Una de las secciones codificadas describía a un pingüino macho realmente involucrado en la sodomía sobre uno de su propia especie. El acto duró 1 minuto entero, anotó Levick, bien espantado, pero no intentó explicar este comportamiento. Sus análisis científicos quedaron paralizados por su horror. Concluyó solemnemente: parece que no hay crimen demasiado bajo para estos pingüinos. Me muero. Las observaciones de Levick sobre los Adelia se adelantaron décadas a su tiempo. Escucha esto, Romina, no fue hasta la década de 1970. 70 años después, 70 años después de que todo esto se salieron a la luz, que el sucio secreto de los pingüinos fue descubierto por otro científico visitante y se hizo público. Entonces, los comportamientos fueron reconocidos como una parte muy regular de la vida de los pingüinos, provocada por la presión de la corta temporada de cría. Los pingüinos, específicamente los de Adelia, se reúnen en sus colonias en octubre. Están inundados de hormonas y solo tienen unas semanas, y estoy hablando de una ventana de 2-3 semanas, para encontrar pareja. Los jóvenes machos no tienen experiencia de cómo comportarse, por lo que muchos responden a señales inapropiadas mostrando una interpretación algo flexible de lo que constituye una pareja potencial. No es como si un pingüino joven estuviera paseándose por la colonia y viera una hembra congelada y pensara: ¡ay, siempre me han gustado las hembras congeladas que están muertas! O sea, me enamoré. Entonces, hay de todo lo que les estoy platicando, hay una cosa muy importante que hay que mencionar, que como biólogos hay que tener mucho cuidado de los juicios de valor que se hacen sobre los animales. La gente... ¿Cómo se dice? Sí, o sea, que sea antropomórfico, o sea, basarlo a lo que hacemos los seres humanos. Antropomorfismo. La gente, eso mismo, la gente siempre está dispuesta a establecer analogías con el comportamiento humano, lo cual
O sea, todo esto les estoy diciendo de necrofilia y zoofilia para que entiendan a qué me refiero, pero Sí, no sí, necesariamente completamente. se Es tiene que eso, identificar con eso. Ajá. exacto, ajá. Entonces, Buen punto. la gente siempre está dispuesta a establecer estas analogías con el comportamiento humano, pero hay que recordar que solamente es un pájaro, pues yo soy un animal con un cerebro muy pequeño y está Muy controlado diminuto, por hormonas. exacto. Eso es lo que Totalmente es. cierto, ajá, sí. Entonces, para estos adolescentes pingüinos que están llenos de hormonas, un pingüino congelado que yace con los ojos entreabiertos tiene un aspecto muy Igual, similar a una hembra que ya está acostada y está diciendo, pues, órale vas, ¿no? acá estoy. Ajá, una hembra complaciente, por así decirlo. Ujú. Cualquiera que conozca las aves sabe que son estos pingüinos que son muy famosos por esto, pues. Sí, es totalmente cierto. El afán de reproducción de los pingüinos de Adelia es tan intenso que cuando un investigador colocó un pingüino muerto congelado en esta posición, muchos machos encontraron el cadáver irresistible. Pronto, este cadáver estaba tan dañado que solamente dejaron una cabeza congelada. ¡Ah! Esto seguía siendo un estímulo suficiente para que los machos copularan y depositaran su esperma. Que hay una cosa que no dije, Ajá. que los machos o las aves en general, o la mayoría, no tienen penes, o sea, no tienen aparato de reproducción sexual externo. Las aves Ujú, tienen un órgano que se llama cloaca. ujú. Entonces, básicamente, cuando el macho copula con la hembra, juntan estas dos cloacas como dos orificios, por así decirlo. Ujú. Entonces, el esperma del macho se lo pasa a la hembra por medio de ese conducto, porque no Claro, porque tienen. si te das cuenta cómo se llama ves a dos palomas, y simplemente Ajá. como que dices, ¿cómo? Ajá, o sea, No, o sea, nada solamente que lo ver. único que pasa es que se frotan, eso es todo, no hay nada más. Las únicas aves, bueno, hay más, pero hay aves que Ujú. sí tienen penes, que son los patos, y tienen unos penes medio Qué extraños, pero horrible. eso es Ujú. para Para otro otro podcast, episodio. pero Ajá. es algo que es importante mencionar, porque lo van a decir, bueno, ¿y Mira, cómo le hacen? si es que las aves tienen pene, son como la de los patos. O sea, se van al extremo. O tienen una No, no, metralleta, simplemente. no busquen penes de patos porque son horribles. No, no, Miren, no. Ujú. yo en mis clases de anatomía tuve que ver muchos, de muchas ¿En especies, verdad? sí. Sí. Todavía hay grandes límites en nuestra comprensión de los animales y hay obviamente muchísimas cosas que no sabemos, como en la vida secreta de los pandas, hay la vida secreta de muchos animales que se han ido Ujú. descubriendo a lo largo del tiempo. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, en una especie en la que hay una oportunidad muy limitada para la reproducción, este comportamiento tiene un propósito y no tiene absolutamente nada de romántico, Romina Castañino Vera. Y esta es la historia sobre los pingüinos. Ahí está, Romina. Muchísimas gracias, Sofía Villalpando. No puedo creerlo, en serio. Igualito amo a los pingüinos, ¿ah? Y en mi mundo mágico, en mi cabeza, me vale gorro, exactamente. Siempre veré a los pingüinos como románticos. Pero, y bueno, no, ¿qué tal la historia, en serio? ¿Ah? Pero Ahorita esta mismo, está. obviamente, voy a buscar la historia de los pingüinos de Adelaide, ¿cómo se dice? Sí, y de los emperador, que de hecho, lo que dije de la marcha de los pingüinos, o sea, la edición fue tal que dices, ay, no, todo está hermoso, pero la verdad es Quizás horrible. O sea, la la vida cosa es que, salvaje es horrible. sí, ¿cómo se llama? La música hizo todo, o sea, ¿no? O sea, bueno, ya todo el mundo tiene que ver La Marcha de los Pingüinos porque es una de las obras más increíbles Sí, la de verdad esa es época, que el obviamente. documental es altamente recomendable, es uno de mis, no puedo decir favorito, pero sí me gusta mucho porque, mira, película que tengo o documental que tengo en DVDs porque realmente me gustó. Exacto, Entonces, La ajá. Marcha de los Pingüinos es algo que tienen que ver, pues para toda la familia, no pasa nada. Digo, bueno, si quieren que sus Sí, hijos no. aprendan sobre la reproducción de los pingüinos de cómo es, pues así pasa. Y no tienen Ah, nada de mira, romántico. y la 2 también es narrada por Morgan Freeman. Pero la dos es horrible, Interesante. es muy aburrida. Bueno, yo al menos me acuerdo que la última vez que la vi dije, ay, no, Ya nefasto. mejor vean Happy Feet nomás, ya fue. Ok, ¿Ya para qué? háganle caso a Romina y van Happy Feet. Pero pues ahí está, Romina, eso es lo que tienes que saber de los pingüinos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me gustó, la verdad, porque eran cosas que, o sea, sabías que la vida de los pingüinos era horrible, pero no sabías qué tan horrible hasta que lo lees. Yo no sabía El, que la Vía de los Pingüinos era horrible. O sea, la, sabía. Sí, bueno. la referencia es un libro que también les voy a dejar en los show notes. Y pues ya estaremos descubriendo un poco más sobre diferentes animales, como ya lo vimos con los pandas y como ya lo vimos con los escarabajos y como ya lo vimos con muchas otras. Entonces, pues para que vean los siguientes episodios. Romy, ¿algo más que tengas que agregar a este episodio? No, creo que has dicho
todo, mi mente ahorita está volando, no puedo creer todo lo que hemos Romina dicho. ya no está aquí, Romina está Yo ya no allá. estoy acá. O sea, ya Mis está reacciones volando. creo que si no me escuchaban era porque estaba en shock, literal. Sí, está muy en shock, pero bueno. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y en Google Podcasts y verlos en YouTube porque tienen que ver las reacciones de Romy cuando le cuento cosas. Además, no se olviden de checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencias de cada episodio. Estos los van a encontrar en thevirusaprince.com. Hay una pestañita que dice podcast, entonces si es el primer podcast que escuchan y quieren ver los demás show notes, están ahí guardados. Y también en redes sociales, todo lo relacionado con Animalitos y Plantas del podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de The Biologist Apprentice y en Instagram lo encuentran como The Biologista. No se les olvide que también estamos en Patreon, donde pueden ver algún material extra de estos episodios, que ahí van también, porque semana de presión, pero ahí vienen. Y verlos antes que nadie. Estos esperemos que los puedan ver un poco antes, porque ahorita vamos muy en el día que tenemos que grabar. Y pues suscríbanse porque también van a recibir contenido exclusivo de los videos que salen para The Biologist Apprentice. A mí en redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Y a mí como Romy, rayita abajo, Castañino. Y pues ya, esto fue todo. Yo soy Sofía Villalpando. Yo soy Romina Castañino. Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva estrella. Bye. Bye.